día vamos a hablar acerca de las dispensaciones y la Biblia. No sé cuántos han oído hablar la palabra dispensación. Hay varias formas, hermano. No sé cuántos han visto, muchas veces ahí ponen rótulos aquí de la alcaldía de Opico. Dispensa, dice, de multas e intereses que pague solo. Esas son las dispensaciones. Pero quiero comenzar con esto, y es una pregunta: ¿qué es dispensación? Si usted no lo sabía, la respuesta es: desde el punto de vista divino o bíblico, es un periodo o intervalo de tiempo durante el cual Dios trata al hombre de un modo particular respecto al pecado y a la responsabilidad del hombre. Todos sabemos, hermano, que Dios es un Dios de amor, de misericordia, amén. Que a lo largo de la creación de los siglos, Dios siempre ha estado pendiente del hombre. Lo puso en un lugar para que estuviera tranquilo, no de ocioso, hermano, sino que lo trabajara, lo labrara y todo lo demás. Pero el hombre o el ser humano siempre ha fallado en todos los pactos y las dispensaciones que Dios ha tenido. Así es que, hermano, son periodos de tiempo que Dios trató con el hombre. Por dispensación también, hermano, se entiende una época durante la cual Dios prueba la obediencia del hombre. Una revelación definida de la voluntad divina. Todo eso es una dispensación. También, hermano, la palabra dispensación viene de la palabra griega oikomono, que significa administración de una casa, linaje o estirpe. Ese es el concepto. Y vamos a ver, hermano, las dispensaciones bíblicas que son diferentes a los pactos. Bueno, yo en algunas ocasiones he hablado acerca de los pactos, del pacto adánico, abrámico, mosaico, y creo que son 7 pactos también. También, hermanos, son 7 dispensaciones. Básicamente se conocen 7 dispensaciones. La primera es la inocencia, conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. Esas son las 7 dispensaciones para darles un bosquejo así generalizado, hermano. El dispensacionalismo es un método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Porque todas las dispensaciones, hermanos, son periodos de tiempo. Y vamos a comenzar. Número 1. Vamos a ver, la primera dispensación es la inocencia. Todos los niños, hermanos, son inocentes, amén. Los niños pueden andar desnudos 3, 4, 5 años y no se avergüenzan. Y así estaba el hombre, el ser humano, en el lugar donde Dios lo había puesto, en el jardín del Edén. Este periodo, hermano, comienza, y ahí lo van a ir poniendo, hermano, por razones de tiempo, porque si usted toma nota, hágalo, y si no, después me pide una copia de esto y yo se lo regalo. La primera dispensación es la inocencia. Este periodo comienza desde Génesis 1:26, cuando dijo Dios, ya había creado todo, hermano, los cielos, la tierra, el agua, los mares y todo. Pero cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26, abarca desde Génesis 1:26 hasta Génesis 3:24. Allí abarca el periodo de la inocencia. Esta dispensación, hermano, inicia con la creación del hombre, como le decía, y termina con el juicio y la expulsión del Edén, de la expulsión de Adán y Eva a causa de su pecado y la consecuencia o la consecuente pérdida de la inocencia. Hemos visto, hermano, que cuando Dios creó al hombre, los puso en el huerto. Y dice también la palabra que estaban desnudos. El ser humano, bueno, yo siempre he sostenido eso, hermano, que en ese tiempo el ser humano tenía las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, porque dice que Dios se paseaba en medio del huerto y platicaba con ellos, con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron,
perdieron su inocencia porque dice que se dieron cuenta de que estaban desnudos y buscaron con qué cubrirse. Y allí mencionan las hojas de higueras que buscaron para cubrirse. Pero Dios, hermano, los cubrió y allí fue el primer sacrificio que tuvo que sacrificar unos animalitos para hacerles vestidos de pieles de animales. Ahí perdieron la inocencia porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, hermano, el hombre y la mujer fueron creados en un estado de inocencia, es decir, sin pecado, porque ellos eran puros. Pero sin pecado, puro ante Dios. Fue puesto, la pareja, hermano, fue puesta en el huerto del Edén. Pero no para estar ocioso, sino para que lo labrase y cuidara. También, hermano, fue advertido que si desobedecía, le iba, váyase allá, que tal vez ahí me pone en Génesis 2:17 y le di unos, me voy a ir apoyando, hermano, muchas veces de la pantalla para llevar más rápido esto, porque si no, no lo voy a terminar. Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la advertencia, que si comían del árbol iban a morir, físicamente y espiritualmente. Y eso es lo que pasa, hermano, hoy día, que nosotros cada segundo morimos en lo humano y muchas personas mueren en lo espiritual. Eso es lo que le pasó. Entonces, pero, ¿qué pasó, hermano? La mujer fue engañada por el diablo y comió del fruto. Esto está en Génesis 3:6. Usted lo conoce. Cuando el enemigo se presentó en forma de serpiente y comenzó a platicar con la mujer, que la mujer es bien comunicativa. Comenzó a platicar con ella y le dijo, mira, ¿y qué es lo que te ha dicho Dios? Ah, no, que todo lo que está acá podemos hacer y comerlo, pero menos del árbol del bien. No, le dijo, si es que Dios te ha mentido, pues no van a morir. Coman, prueben. Y usted ya sabe, hermano, el desenlace. Entonces, ese fue el problema. Ahí es donde falló. Y allí, hermano, ella o Eva se autoerigió como la cabeza en vez de Adán. Y ante eso, hermano, como dice, se autoerigió la cabeza, pues, como que ella tomó la decisión. Porque en el principio, ¿quién fue engañada? No fue Adán, ¿va? Adán tenía claro lo que Dios le había dicho. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermano, que las mujeres, y perdón que lo diga, pues que quieren tomar decisiones muchas veces que no está de acuerdo a su, como le dijera, a su rol. Pero Eva tomó el lugar de Adán como cabeza de familia. Y por eso, hermano, muchas veces fracasan las parejas o los matrimonios, porque se están tomando decisiones muchas veces no de acorde a su rol. Entonces, y antes, hermano, se sujetó a su mujer en vez de a Dios. Adán también se sujetó también a ella, pues, porque le hizo caso. Participó también, hermano, de ese pecado. Quiero que me pongan allá primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice ahí, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer, hermano, transgredió la ley de Dios, lo que Dios le había dicho a ellos, que los había puesto ahí. Y pues sí, muchas veces culpamos a Adán, ¿va? Que él tuvo la culpa porque la dejó solo. Pues sí, hermano, pero también Adán tenía responsabilidades, pues tenía que estarle poniendo nombre a los árboles, a los animales. Y también ella quizás tenía que estar con él. Pero se descuidó y ese fue el problema. Que quizás como no tenían con quién hablar, y llegó allí la oportunidad de la serpiente y comenzaron a platicar y la engañó. Por eso dice la palabra. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
Esa, hermano, hasta Génesis 3:24 comienza cuando lo expulsó Dios del huerto. Hasta ahí termina la dispensación de la inocencia. Ellos perdieron la inocencia completamente porque se dieron cuenta de que habían pecado y de que estaban desnudos. Ahora vamos a la segunda dispensación, es la conciencia. Esta dispensación, hermano, comienza de Génesis 3:22 hasta Génesis capítulo 7, versículo 23. Esta dispensación, hermano, duró más o menos un periodo de 1656 años. La conciencia, por haber desobedecido a Dios, hermano, y también por haber perdido la inocencia y haber caído de la gracia de Dios, porque, hermano, allí muchas veces en ese periodo tuvieron varias maldiciones. En la primera era que estuvieron en el jardín del Edén. Dios le dio mandatos. Primero, que poblaran la tierra, que con hijos juzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar del jardín y abstenerse de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esas eran las responsabilidades que tenían en la inocencia. Ahora, en la segunda dispensación, que es llamada la conciencia, allí, hermano, ya es otra cosa. Perdieron todo y dice que perdieron la gracia de Dios. El hombre le fueron abiertos los ojos de su conciencia y a partir de allí el hombre tuvo conciencia del bien y del mal. Un niño, hermano, hasta cierta edad no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Pero el hombre, cuando falló, ya tenía conocimiento del bien y del mal. Por eso es la conciencia que muchas veces a nosotros nos dice, bueno, muchas veces no es la conciencia del Espíritu Santo que ustedes y a mí nos dice que cuando nosotros vamos a hacer algo malo, que no esté de acuerdo a Dios, nos redarguye. Por eso Pablo decía que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, pero eso se conoce como conciencia. El hombre, hermano, tuvo conciencia del bien y del mal. Y toda responsabilidad moral. Pónganme Génesis 3, versículo 22, la primera parte. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Hermano, no hay excusa de que decir que yo lo hice sin saberlo, porque todos conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Ya no es necesario andar como cuando un niño tiene 1 o 2 años diciéndole lo que debe hacer y lo que no, hermano. Porque usted y yo ya tenemos conciencia de lo que vamos a hacer. Entonces, pues, ¿qué pasó en esto, hermano? Lo más importante de esta dispensación es que la maldición sobre la serpiente. Se supone, hermano, que la serpiente era un animal normal, pero Dios la maldijo y que tenía que arrastrarse por la tierra, comer polvo y todo lo demás. También un cambio en la feminidad y la maternidad. A la mujer, hermano, le dijo que con dolor iba a tener los hijos. Quiero preguntarle a las mujeres, ¿de verdad duele? Porque yo nunca he tenido hijos. Pero fíjense, hermano, que cuando estaban en la etapa de la inocencia, se supone que eso no iba a ocurrir. Porque Dios es el que los iba a guiar, el que los iba a tener ahí. Pero ¿qué pasó? Por causa de ello fue todo ese problema. También, hermano, la maldición sobre la naturaleza. Porque le dijo que abrojos iba a producir la tierra. ¿Y qué tenía que ver la tierra y los animales con eso, hermano? Pero ahí Dios lo maldijo. También, hermano, una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida. ¿Qué le dijo Dios a la primera pareja? Que podían comer de todos los árboles. Amén. Se supone, hermano, que quizás todos los árboles tenían una altura de solo agarrar. Porque el hecho de subirse a un árbol es trabajo. Amén. Y entonces eso es lo que iban a hacer. Que iban a comer realmente solo frutas, verduras, semillas y todo. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos desobedecieron, Dios maldijo también la tierra.
Es una imposición de trabajo, hermano, sobre la humanidad para producir comida. Y la número 5, la promesa de Cristo como la simiente que heriría la serpiente en la cabeza. Allá donde comenzó, donde era necesario que viniera un redentor para salvar al mundo. Ese fue el problema. Entonces, ya conocían todo eso, hermano. Y dice la obediencia y del mal como la desobediencia a la voluntad de Dios. La conciencia, hermano, es muy útil para llegar a entender nuestra responsabilidad moral, por la cual un día daremos cuentas a Dios. Porque nadie, hermano, todos vamos a presentarnos delante de Dios, amén. Y ahí vamos a decir, hermano, no le podemos mentir a Dios, amén. Aquí le podemos mentir a los papás, que los hijos le dicen, voy para el colegio, me dejaron tareas y se van para otro lado. El cónyuge le puede decir, voy para X lugar y se va para otro, ¿va? Aquí lo podemos mentir al pastor que mire, no va a llegar a servir porque tengo. Pero a Dios no le podemos mentir, hermano. Y todos vamos a estar delante de Él. Y allá, hermano, no le vamos a aceptar nuestra responsabilidad. Por lo cual daríamos cuenta a Dios. La conciencia, hermano, nos advierte del pecado por la ley natural o la ley de Dios. Esto está en Romanos 6:23. ¿Me lo pueden poner ahí, por favor? Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es. Ahí está, hermano. Y estos son versículos que usted y yo podemos aplicar, hermano, también al evangelismo. La paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte espiritual. Si no se acepta a Cristo como su Dios y como su Señor. Ese es el problema. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí están las dos cosas. Así que, hermano, usted y yo no podemos poner excusas de que yo no sé, de que esto no. No, hermano. Porque ¿cuántos cristianos hay aquí? Entonces, hermanos, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y en aquel día no va a haber excusa de que yo no sabía, de que a mí no me dijeron, porque lo vamos a saber. Número 3, la dispensación número 3, el gobierno humano. Este comienza, hermano, en Génesis capítulo 8, versículo 20, hasta el 11, capítulo 11, versículo 9. Duró 427 años más o menos. Bajo las dispensaciones de inocencia y conciencia, las dos primeras, hermanos, el hombre fracasó. Y vino el juicio de Dios al mandar el diluvio como consecuencia de la maldad. Allá en Génesis 6:5, que dice que se multiplicó la maldad del hombre. Y que por eso Dios, hermano, tuvo que mandar el diluvio. Pero dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Al finalizar el diluvio, hermano, inició la tercera dispensación. Esto está allá en Génesis 9:6. Dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. La maldad se multiplicó. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy, hermano? Padres que matan a sus hijos, hijos a sus padres, y hoy un solo relajo. Hace poco vino una noticia de una persona que se había ido a Guatemala, no sé si vieron la noticia, y venía, dice, con la misión que venía a asesinar a la esposa, porque le había sido infiel mientras él había estado allá. Gracias a Dios no lo logró porque lo agarraron antes, pero esa es la misión que traía. Hermano, ahora ya no hay pudor muchas veces para hacer las cosas, porque la maldad de él ha crecido. Entonces, en las dispensaciones anteriores, hermano, el hombre no tenía permiso de gobernarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios lo gobernaba, porque Dios lo guiaba. Sino que Dios era su gobernante. Pero a partir, hermano, de los 8 personas que sobrevivieron, que fue Noé, su esposa y sus hijos, el hombre se gobierna a sí mismo. Está el gobierno civil, que le dijeron después que querían rey. Entonces, la prueba, hermano, de la raza humana concluye con el juicio
también de la confusión de las lenguas. ¿Usted se acuerda de la Torre de Babel? Vaya, cuando los 8 personas sobrevivieron, comenzaron otra vez a multiplicarse. Lo mismo que había hecho al principio Dios. Pero la maldad siempre estuvo. Y el hombre, hermano, siempre se han sobrevecido contra Dios. Comenzaron a hacer la Torre de Babel. Y dijeron, hagamos una torre que llegue al cielo. Pero ahí, hermano, donde Dios confundió las lenguas de esas personas. Se supone, hermano, que al principio se hablaba una sola lengua, que todos entendían, pero cuando ellos quisieron levantarse contra Dios, por eso Dios los confundió. Y ahora, hermano, usted sabe el montón de idiomas que hay en el mundo. Pero fue por eso. Y porque se iban a quedar en un solo lugar. Ese fue el problema. Esto está ya en Génesis capítulo 11, versículo de 1 a 9. Léalo, hermano. A causa de su rebelión de todos ellos contra Dios. Por eso pasó, hermano. La ciudad que querían construir pierde o sirve de símbolo total rebelión del hombre contra Dios. ¿Cuántos han visto los edificios de Dubái y todas esas, hermanos? Hay unos edificios enormes. Creo que y quieren hacer otro que creo que va a tener como 300 metros, no sé cuánto, de alto. Esa es la soberbia del hombre. ¿Pero por qué? Porque el enemigo es el que está gobernando este mundo. Quiero correr, hermano. La cuarta dispensación es la promesa. Cuando Dios se le apareció a Abraham. Y este comienza de Génesis 12, 1 hasta Éxodo capítulo 19, versículo 25. Duró 430 años esta dispensación. Se da, hermano, un tiempo de prueba desde el llamamiento de Abraham. Recuerde que al principio se llamaba Abraham, hasta la promulgación de la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo de Dios creció, Dios escogió un pueblo, creció, estuvieron en Egipto esclavos 400 años. Vivieron, dice, en Egipto 430 años, pero 30 años vivieron tranquilos, se multiplicaron. Pero después hubo un faraón que dice que no conocía a José y los hizo esclavos por 400 años. Entonces ahí les prometió la libertad. Esta dispensación, hermano, tuvo un carácter exclusivamente para Israel. Inicia con Abraham, luego llamado Abraham, que significa padre de multitudes, y finaliza con Israel en el Sinaí, cuando Dios le dio los mandamientos. Allá en Génesis 12:1, la promesa, hermano, Abraham es a toda la humanidad, porque en él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Y esa bendición, hermano, es Cristo. Amén. Porque él vino a morir por cada uno de nosotros. Quinta dispensación, la ley. Esta comienza, hermano, desde Éxodo 19:8 hasta Mateo capítulo 27, versículo 35. Miren el periodo que abarcó. Los profetas, los reyes, las crónicas, los profetas menores, mayores, hasta llegar a Mateo. Duró más o menos, hermanos, 1500 años. Esta empieza con la respuesta de todo el pueblo de Israel de hacer lo que Dios le había dicho. Cuando el pueblo de Israel se comprometió a servirle a Dios y dijeron, haremos todo lo que Dios dice, pero siempre fallaron, hermano. Amén. Y muchas veces, hermano, usted no se sienta frustrado cuando alguna vez se sienta que falla, porque así somos. Pero comienza con eso que dice que hacer lo que Dios le ha dicho hasta la cruz de Cristo, hasta la muerte de Cristo. Esta dispensación, hermano, se extiende desde el Sinaí al Calvario, desde el Éxodo hasta la cruz. La ley fue dada por Dios al pueblo por medio de un mediador que fue Moisés. La ley, hermano, fue para el pueblo de Israel. No para redimir al hombre, hermano, sino para hacerle entender su condición de pecador. ¿Cuántos pecadores vemos aquí? De pecadores impíos, hermano, ante Dios. E incapaz
de poder alcanzar la justicia y de ser justificado por sí mismo. Gálatas 3:17, si me lo ponen por favor. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque hermanos, nosotros no podemos ser justificados por nosotros mismos, ¿va? Nosotros lo justificamos. Hemos oído personas que dicen, no, si yo soy buena, yo no le hago mal a nadie, le ayudo a las personas. Pero dice la palabra que por las obras de la ley, nadie va a ser justificado. Somos justificados por la muerte de Cristo en la cruz, porque Él nos hizo justos, amén. Entonces, hermanos, la ley no invalidó la promesa de Dios que hizo Abraham, sino que fue un medio para que llegase a cumplirse. La ley, hermanos, nos presenta o nos prepara para Cristo. Esto está allá en Gálatas, capítulo 3, versículo 24 al 26. La fe en Cristo Jesús, hermanos, es el cumplimiento de toda la promesa. Y el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4, por favor. Romanos 10:4. Dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel. ¿Cuántos creemos en Jesús? Porque hermano, la ley lo que nos dice es que somos malos, que somos pecadores y que merecemos la muerte. Lástima por las personas que todavía están bajo la ley. Mi hermano que vive en Nicaragua comenzó una iglesia cristiana tranquila y hoy está allí, pues. Me regaló un libro que se llama El conflicto de los siglos, ¿no? Como 4 o 5 páginas le he leído, hermano. Pero ahí habla acerca de todo eso. Pero la ley, hermano, fue para el pueblo, pero también la ley nos acercó a Cristo. Dice que la ley fue el ayo que nos acercó a Cristo para ver nuestra condición. También, hermano, ya para ir finalizando, la sexta dispensación es la gracia. ¿Cuánto damos gracias a Dios por ello? Esta comienza, hermano, en Juan, capítulo 1, versículo 17, hasta Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Comienza, hermano, del derramamiento del Espíritu Santo al rapto de la iglesia. Ahorita, hermano, estamos viviendo en el periodo de que usted y yo podemos ir a la iglesia, podemos aceptar a Cristo y mañana me salgo, después vuelvo, me reconcilio. Y podemos muchas veces jugar con la gracia de Dios. Pero va a llegar un momento que no se va a poder hacer, hermano. Porque dice la palabra que toda la palabra, toda tilde y toda jota de la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces, cuando desde el derramamiento del Espíritu Santo al rapto de la iglesia abarca este periodo de la gracia que estamos viviendo ahorita, hermano. La gracia, hermano, es la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, con la humanidad. ¿Me puede poner Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5, por favor? Tito. Están dormidos los de multimedia. Ya no vean las redes sociales. ¿Qué dice Tito? ¿Alguien que lo tenga por ahí? Tito capítulo, ¿qué le dije? Versículo 3. ¿Ya lo pusieron? Dice, 3, 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, el 5, nos salvó, no por obras de justicia, hermano, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Somos salvos por misericordia, hermanos, si nosotros no merecemos la salvación. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Dice Dios. Nosotros no podemos ser salvos por nuestras buenas obras. Es bueno, hermano, que usted haga buenas obras. Y le recomiendo algo, si usted hace una buena obra, no la anda publicando. Hasta la palabra dice que lo que hace tu mano derecha que no se dé cuenta a la izquierda. Pero eso se dice allí. Entonces, la gracia, hermano, contrasta con la ley.
ya que la ley demanda su cumplimiento reclamando justicia de parte del hombre, mientras que la gracia otorga la justicia de Dios al pecador. ¿Cuántos son pecadores? Romanos 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El 22 que dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cuántos creemos en Dios? Entonces, hermanos, no hay diferencia. Entonces, por eso somos justificados por la gracia. La gracia es un regalo inmerecido dado a los hombres por Dios. También está en Romanos 8, capítulo 3, 8, versículos 3 y 4. Y por último, hermano, para finalizar, el reino. Estamos viendo el pueblo de la gracia, va a tener al rapto de la iglesia, se va a terminar. Porque de allí, hermano, la salvación va a ser por obra. Cuando venga el anticristo, que sea la tribulación, el hombre ya no va a ser salvo por gracia, como estamos ahorita, que muchas veces jugamos por la gracia, sino que allí la humanidad va a ser salva porque va a poner su cuerpo como sacrificio. Por eso allá en Apocalipsis dice, ¿quiénes son estos que vienen con sus vestiduras manchadas? Son, dice, los que han salido de la gran tribulación. Y vamos a terminar con la séptima, el reino milenial. Esto comienza, hermano, en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, hasta Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 14. Inicia, hermano, desde la segunda venida de Cristo con su iglesia, porque son dos cosas diferentes. El rapto y la segunda venida son dos cosas diferentes. Quiero que la manejen. El rapto es cuando Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos nos queremos ir con Cristo? Que dice que cuando Cristo viene por su iglesia, no pone sus pies sobre la tierra, sino que en el aire va a ser recibido. Por eso Pablo dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Cristo en el aire. Ese es el rapto. Pero la segunda venida es cuando allá en el cielo terminaron las bodas del Cordero, los 7 años, mientras aquí en la tierra estaba la tribulación y la gran tribulación. Entonces inicia, hermano, desde la segunda venida de Cristo con su iglesia al juicio del trono blanco. Ahí termina. Esta dispensación, hermano, durará 1000 años. Mientras Cristo gobierna sobre la tierra, se cumplirá la profecía para la nación judía de que Cristo regresará y será su rey. ¿Qué están esperando ellos? No creen en Cristo. Pero en el milenio sí, dice la palabra de Dios que Cristo va a venir con su iglesia a reinar con vara de hierro. Allí, hermano, no nos va a dejar pasar ninguna cosa que nosotros como hijos de Dios hagamos mal. Por eso es que va a reinar con vara de hierro. Los únicos, hermanos, a quienes se les permitirá la entrada al reino son los creyentes nacidos de nuevo en la dispensación de la gracia y los justos que sobrevivieron a los 7 años de la tribulación. El que se deje poner el sello a este, hermano, ya está condenado. No tendrá entrada ninguna persona no salva. Satanás, hermano, ha estado durante 1000 años. Esta dispensación termina con el juicio final o el juicio del trono blanco. Quiero que me pongan Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 14. Dice el juicio del gran trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. De delante de él huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otros libros abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, ¿cuántos, hermanos? Cada uno. Dice, fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el hado fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y dice la última, y el que no se halló escrito en el libro de la vida,
penúltima dispensación, que es la gracia. Pero va a llegar un momento, hermano, en que la iglesia de Cristo, y si usted lo tiene en su corazón, va a ser levantado para ir a la boda del Cordero. ¿Cuántos quieren ir? Mientras acá en la tierra, hermano, va a ser la tribulación en la que Cristo va a hacer su aparición y va a comenzar a perseguir a la iglesia como están los malos, los tiempos que están corriendo. Ya les dije, hay que orar por México, hay que orar por Nicaragua, hay que orar por el mundo, porque la iglesia cristiana evangélica ya están siendo perseguidas. Entonces, el que se quede aquí, hermano, va a pasar eso. La salvación ya no va a ser por gracia como ahorita, sino que va a ser por obras. No sé en cuál quiere quedarse usted. Vamos a orar y le decimos, pero si Padre, le damos las gracias por su misericordia, por su amor. Le pido perdón, Señor, por alguna palabra que no había tenido que haberla dicho, Padre amado. Pero muchas veces así es, Padre bendito. Le pido que pueda bendecir, Señor, a su pueblo que está en este lugar. Y gracias, bendito Dios, porque un día vino y se ofreció como sacrificio perfecto, Padre bendito, para esa salvación inmerecida, Señor, que usted nos dio por medio de la dispensación de la gracia, Señor, que estamos viviendo todavía. Y no sé si en esta noche alguien quiere aprovechar esa dispensación de la gracia, que todavía Dios está esperando, nos está llamando con amor, con misericordia. Si hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. No le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, sino de aceptar a Cristo como su Dios, como su Señor y como su Salvador. Porque al final, hermano, dice la palabra que todos vamos a comparecer delante de Dios. Y allá quizá alguien se va a acordar de este día, o cuando se le habló la palabra, pero rechazaron el llamado de Dios. Si no lo hace, hermano, diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Dios, porque está aquí, ha sido fiel. Le pido, Padre Celestial, que esta congregación que se haya presente en esta noche, Señor, estemos convencidos y estemos seguros, Padre amado, de que si usted viene por su pueblo, por su iglesia, en esta hora, nos vamos con usted, bendito Dios. Le pido que nos proteja en el camino, que nos lleve con bien, Señor, a nuestros hogares, que el día de mañana nos dé la oportunidad, Señor, de trabajar y de hacer las cosas que hagamos, Señor, y que el día viernes estemos en tu casa para alabar y bendecir su santo y poderoso nombre. Quédese con nosotros, Señor, le pido por los enfermos, por los necesitados. Protéjanos y ayúdenos, Señor, porque se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.